meses atrás, ¿sí? El caso, por ejemplo, acá en el cartel dice, no tome el aire de otra persona, mantenga la bota y los dientes limpios, evite toser y estornudar, no visite lugares pobremente ventilados, manténgase abrigado con aire fresco y sol, no use o comparta, ¿verdad? Vasos y toallas, mantenga la boca y, digamos, cuando cúbrase la boca cuando tosa o estornude, evite la preocupación, el miedo, la fatiga, quédese en casa si tiene un resfriado, camina a su oficina y en lugares cerrados use una mascarilla como se figura acá en la imagen. Eh, lo que de repente no está conocido es que en esos tiempos los, digamos, cines también se vieron afectados, pero estos eran propiedades de familias. Las familias, digamos, al no poder abrir sus locales, quebraron o muchas de ellas estaban quebrando. Y esto no solo aplicaba a la industria del cine, aplicaba a todos los sectores, en especial en Estados Unidos. Y es en este país donde un empresario, Adolf Zukor, vio justamente, digamos, la oportunidad de reunir inversionistas y cumplir una vieja idea que tenía en mente, que era crear las primeras cadenas de cine. La Paramount Pictures fue la empresa que Adolf Zukor tenía y que logró conseguir inversionistas en plena pandemia, donde todo el mundo, al contrario, está desinvirtiendo, donde están perdiéndose empleos, y convenció a estos inversionistas para formar las primeras cadenas de cine. Así tenía también la parte de la creación de las películas, la producción y aparte la distribución, con lo cual pudo generar contratos con los actores de manera tal que ellos empezaron a trabajar de manera exclusiva para algunas de estas estudios cinematográficos, creando lo que hoy se conoce como el Star System, contratos de, digamos, artistas que trabajan de manera exclusiva y los cuales llegaron a evolucionar en lo que se conoce como las estrellas de cine. Y todo esto nació en la pandemia. Andy Grove de Intel decía, las malas empresas son destruidas por las crisis, las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Eh, es conocido que las crisis digamos, germinan empresas importantes en el mundo, por ejemplo, General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb. Estas empresas han nacido en periodos de crisis. Las últimas dos, Uber y Airbnb, nacieron en el 2008, dada que la coyuntura hizo posible que las personas estuvieran dispuestas a dar sus activos para que puedan ser, digamos, rentados de manera temporal. Por ejemplo, el caso de Airbnb, una habitación o un espacio que no estuviéramos ocupando, se entregaba para que pudiera ser alquilado. Esto porque las personas deseaban tener un ingreso adicional. Igualmente Uber fue una alternativa para poder utilizar el vehículo como una fuente de ingresos en un momento donde había crisis económica. Es decir, en cada crisis aparecen oportunidades de desarrollar nuevas iniciativas de negocios. Y esto no es algo que sea desconocido. Por ejemplo, la cultura oriental es conocido que la palabra crisis es formada por los vocablos peligro y oportunidad, y en nuestra cultura occidental también. La etimología de la palabra crisis viene de juicio, decisión y acción. Es decir, crisis no es sufrimiento, no es preocupaciones, no es desesperación. Crisis significa reflexionar, tomar una decisión y actuar en consecuencia. Eh, nosotros creemos ciertamente que tiempos de crisis son tiempos de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Para los que acaban de llegar, nos presentamos nuevamente. Nosotros somos una consultora de innovación, donde creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Brindamos servicios de formación a equipos tanto interna como de manera abierta. Implementamos proyectos de innovación para que las empresas alcancen sus objetivos y el reto más importante que es generar transformación cultural de la organización para que toda la empresa pueda innovar. Tenemos experiencia trabajando en el sector público y privado en diferentes rubros, lo cual nos da un panorama bastante completo del ámbito de la innovación. Y actualmente estamos desarrollando cursos abiertos al público para que las personas que tengan interés puedan incorporar, usando toda esta experiencia que hemos desarrollado a lo largo de estos años, para incorporar, como decía, sus competencias de innovación y aplicarlas en sus proyectos. Hemos estado investigando también qué cosa es lo que las consultoras dicen en el mundo sobre lo que puede ocurrir. Y si hay algo cierto, por ejemplo, acá tenemos información de McKinsey, de EY, de Boston Consulting Group,
Y vemos que, si bien tienen algunas coincidencias, tienen también algunas diferencias importantes. Y lo que es cierto es que hay incertidumbre. Eh, una cosa de las que sí me pareció súper relevante comentar es en el informe del Boston Consulting Group, que menciona que los pioneros, es decir, aquellas organizaciones que no solamente busquen adaptarse a las necesidades, también tienen la oportunidad de manera proactiva de formar las necesidades y los resultados a través de la innovación, de educación y las actividades promocionales. Esto significa que las organizaciones que hoy día decidan no solamente invertir en adaptarse, sino de manera proactiva puedan influir en la manera como el cambio se va a dar. Esta oportunidad es porque justamente el entorno, al haber sufrido un impacto, digamos, de incertidumbre, hace que estas condiciones sobre las cuales se desarrollan las organizaciones estén ahora, digamos, más flexibles y que aparezcan oportunidades que antes no habían. Si quieren conocer a mayor profundidad sobre estos temas, los invitamos a seguir en nuestro canal de YouTube. Tenemos un webinar que nos habla de cómo prepararnos para la distancia social y el desafío económico, y otro donde hablamos de cómo adaptar una organización a esta nueva realidad. Y como les decía, lo más central que podemos describir este tiempo es la incertidumbre. Y justamente la incertidumbre es la característica que hoy, digamos, gobierna muchas de las decisiones en las organizaciones. Si podemos ver esta imagen, vemos a algunas personas que están cortando el hielo, ¿no? Y cosechando el hielo, como se decía, era una industria donde se iba a la zona de las sierras, de las ciudades, a las zonas frías, y se ofrecía el hielo para que puedan conservar los alimentos. Ahora imagínense el impacto que sufrió esta industria cuando aparece una nueva tecnología. Evidentemente, el impacto tecnológico no solo hizo que esta industria bajara en sus ventas, ¿no? Definitivamente la industria desapareció. ¿Y por qué? Porque cambiaron las condiciones, el contexto en el cual la industria se desenvolvía. Y este mismo impacto hoy no se está dando por una causa tecnológica, sino se está dando por una causa biológica, que está haciendo que el contexto en el que las organizaciones se desenvolvían haya cambiado. Y esto hace que aparezcan brechas de oportunidad. Es decir, lo que las organizaciones ofrecían hasta antes del inicio de la pandemia, por lo menos satisfacían en cierta medida a los mercados o a las personas a las que atendían. Sin embargo, al darse este nuevo cambio en el entorno, aparecen oportunidades en las brechas que se dan entre lo que se ofrece y que lo que las personas hoy desean o demandan. Incluso es posible que la psicología de muchas personas haya cambiado en este tiempo y cosas que antes eran relevantes o deseables, hoy ya no lo sean tanto. Y hoy son deseables o relevantes otras cosas. Y esas brechas todavía no han sido, digamos, adecuadamente exploradas. Y justamente por eso es que no es raro encontrar que grandes empresas y organizaciones nacen en tiempos de crisis, porque exploran estas oportunidades que las empresas actuales no las ven porque siguen haciendo el negocio como lo querían hacer desde antes. Esos espacios de oportunidad justamente son los que permiten que estos tiempos sean tiempos de generar, digamos, innovaciones. Justamente por ello es que se hace relevante conocer o aprender marcos de trabajo que apoyen a la organización a desarrollar innovaciones. Cuando tenemos nosotros un reto grande como, digamos, es aprender a innovar, definitivamente no se puede hacer todo de una sola vez. Como siempre se dice, un reto grande se divide en retos más pequeños. Este es el Monte Everest. Cuando uno quiere escalar el Everest, no lo hace todo de un solo viaje. Uno primero llega al lugar, después va al campamento base, después se va aclimatando en diferentes etapas hasta llegar a escalar la cumbre. Y lo mismo para el descenso, que a veces es incluso igual o más retador que el ascenso. Por lo tanto, un reto grande, como les decía, se resuelve dividiéndolo en retos más pequeños. Y en el caso de la innovación, ¿cómo podemos hacer para que el reto de innovar podamos manejarlo en retos más pequeños? Es dividirlo en algunos componentes. Primero, pues, tenemos que desarrollar la capacidad de crear propuestas creativas, propuestas de valor creativas, cosas que a las personas no solamente les guste, sino les sorprenda y que les genere un alto valor. Adicionalmente, necesitamos que estas ideas se desarrollen y se implementen de manera ágil,
que rápidamente puedan llegar al mercado a través de un aprendizaje continuo del desarrollo de cómo esta idea creativa pueda convertirse en un producto o servicio que pueda generar justamente valor. Pero esto sería imposible sin un equipo. Como sabemos, siempre el centro de todo proceso son la gente, las personas. Y las personas, al trabajar en ambientes de innovación, por lo general, trabajan con esquemas de mucha incertidumbre. Entonces, necesitamos equipos que puedan desarrollarse con alto rendimiento, pero en espacios de alta incertidumbre. Cuando dominamos la capacidad de gestionar de manera ágil los recursos, los procesos, y aparte trabajar con equipos de alto rendimiento en incertidumbre, tenemos nuestra capacidad de emprender. Nos convertimos en una fuerza emprendedora que lleva algo que no existe a que exista. Y esto que queremos llevar es algo creativo, es algo nuevo. Entonces, cuando llevamos algo nuevo que no existe a un mercado y las personas lo empiezan a adquirir, estamos justamente creando la competencia de innovar. Innovar es llevar cosas creativas, desarrollarlas con un espíritu emprendedor para que éstas puedan implementarse y adaptarse en una sociedad y en un mercado. ¿Y con qué herramientas lo podemos hacer? Justamente las herramientas metodológicas que ayudan a las personas a incorporar estas habilidades. El design thinking es muy buena, digamos, yo diría la más relevante digamos, herramienta metodológica que existe hoy para poder incorporar procesos de creatividad y de diseño. Lean Startup y Agile nos permiten incorporar la capacidad justamente de gestionar de manera ágil y todo el trabajo de habilidades blandas y soft skills que debemos incorporar justamente para poder trabajar en incertidumbre y con muy alto rendimiento. Combinando estas herramientas metodológicas, incorporamos la capacidad de innovar tanto en unas personas, en un equipo o en una organización. Como se dan cuenta, es un reto y justamente por eso innovar principalmente es una actividad de equipo, donde varias personas complementan sus competencias de manera que podamos lograr tenerlas desarrolladas todas y así lograr el objetivo. Si quieren conocer sobre procesos que se hayan desarrollado de innovación y de transformación en el país, los invito a leer una muy buena informe que desarrollaron en la Universidad UTEC. Cuenta experiencias de muchas empresas peruanas que han desarrollado justamente procesos de transformación y de innovación dentro aplicando justamente en el centro el trabajo cultural, es lo que todos, o sea, sin excepción, señalan que es lo más importante del proceso de generar un cambio, es transformar la cultura para poder desarrollar estas competencias de generar innovación, y eso lo pueden buscar y ver ahí, se lo estamos compartiendo para que lo puedan ustedes tener. ¿Y por qué funcionan? ¿Por qué funcionan estas herramientas? En este cuadro podemos tener una explicación bastante interesante al respecto. Tenemos digamos, en el eje vertical tenemos el costo de equivocarnos y en el eje horizontal tenemos el progreso del proyecto, qué tan avanzado está el proyecto. Lo que nos indica este cuadro es que nosotros tenemos que generar muchas iteraciones, que lo pueden ver ustedes con estos puntitos que están acá. Quiere decir la cantidad de veces que experimentamos, y en estos experimentos, que son en gran cantidad, podemos equivocarnos a muy bajo costo. Estos errores que tenemos al comienzo del proyecto nos permiten corregir las cosas más importantes al principio de manera muy poco costosa. Por ello, el proyecto a la larga termina siendo con resultados que brindan mejor rentabilidad a un menor costo de desarrollo. Porque el costo ya de hacer cambios cuando implementamos un proyecto en una etapa ya muy avanzada, el costo de hacer este cambio es muy alto. Por lo tanto, cualquier corrección que hagamos ya en etapas avanzadas del proyecto nos implica mucho más costo en total. Y sumando y restando el ahorro que se genera aplicando una herramienta o no aplicando las herramientas metodológicas de la innovación, al final los resultados salen favorables al uso y aplicación de estas herramientas. IBM hizo un estudio justamente del impacto económico de aplicar Design Thinking en sus clientes. Y como pueden apreciar, acá podemos ver el ahorro que hay en costos entre los proyectos que hizo IBM aplicando Design Thinking y los proyectos que no usó Design Thinking. El ahorro fue importante. Y lo mismo ocurrió con el incremento en la rentabilidad de los proyectos
en los cuales se desarrolló aplicando Design Thinking. Es decir, reduce los costos e incrementa la rentabilidad. ¿Cómo funciona Design Thinking? Vamos a entrar a detallar brevemente en qué consiste esta herramienta metodológica. Consta de 5 fases, de 5 pasos, que son no necesariamente lineales, que se pueden ir y regresar conforme uno va aprendiendo. Una de las cosas que el Design Thinking tiene de diferente a otras herramientas metodológicas es que es una herramienta muy libre, donde la persona va tomando decisiones sin necesariamente que éstas impliquen que no podamos regresar a fases anteriores. El criterio y el aprendizaje priman sobre el proceso. Lo que necesitamos es tener claras las fases. Al tener claras las fases, vamos a dominar en qué momento usarlas. Ahora, de manera didáctica, por lo general, al principio se explica que el proceso es un poco caótico porque no tenemos costumbre de trabajar de esta manera, pero poco a poco, conforme vamos entendiendo cómo funciona la dinámica, vamos encontrando soluciones, finalmente encontrando un camino hacia la innovación. ¿En qué consisten estas fases? Son 5 fases, como les comentaba. La primera es empatizar, y este cuadro me permite explicarlo un poco. Es ponerse en los zapatos del otro, comprender a la otra persona, pero como sintiendo lo que la otra persona siente. Empatía no es solamente comprender, entender con la razón, es sentir lo que otro siente. Y ese proceso es muy complejo, porque estamos muy acostumbrados a entender a alguien, pero nos es mucho más difícil sentir lo que siente el otro. Y a veces las diferencias de opiniones entre dos personas no se dan tanto por la parte racional, se dan por la parte emocional. Y las diferencias para diseñar para alguien a veces están más marcadas por las diferencias en cómo sentimos las cosas, en cómo, versus lo que podemos entender de las cosas. Aprender a sentir lo que siente el otro, eso es en esencia empatía. Y una vez que tenemos empatía, lo que pasamos es a definir el problema que queremos resolver, pero no desde la mirada del diseñador, sino desde la mirada del usuario. Acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es un poco cómico, pero imagínense, tenemos dos chicas, una chica de Occidente y una chica de Medio Oriente. La chica de Occidente dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica de Medio Oriente dice, todo destapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Al final, yo no voy a decir quién tiene razón, porque eso no importa, pero lo que sí puedo decir es que si yo soy una empresa que quiere vender cosméticos, no puede usar los mismos argumentos a la chica de Occidente que a la chica de Medio Oriente porque tienen visiones distintas del mundo. Y al final los diseñadores diseñan para el usuario, no diseñan para sí mismos. Entender la visión del mundo que tiene el usuario es clave para poder diseñar cosas que realmente conecten con el usuario. Y eso es un proceso complejo porque estamos muy acostumbrados a diseñar para las cosas que nosotros creemos que deben ser. Y hacer ese cambio de mentalidad es parte del proceso de aprender Design Thinking. Una vez que hemos definido ya el problema desde la mirada del usuario y no desde la nuestra, que créanme que es una parte clave y fundamental para hacer un buen diseño, de ahí pasamos ya al proceso de generar múltiples ideas, es decir, a idear. ¿Qué es lo que es más famoso del design? Entonces ven los post-it donde ponemos múltiples ideas. Bueno, ahora hacemos todo, pero de manera virtual, pero en el mundo presencial se usan mucho estas herramientas, ¿no? Como los post-its o dibujos, etcétera, que se pueden hacer. Y de esta manera generamos múltiples ideas, las cuales seleccionamos en un proceso divergente y convergente. Para finalmente, una vez que tenemos seleccionada una de estas ideas, pasamos a crear lo que se conoce como un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una versión muy básica de nuestra idea, de manera tal que podamos mostrársela al usuario, porque al final la persona que decide si nuestras soluciones son correctas o incorrectas, no somos nosotros, son los usuarios, las personas que lo van a usar. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros queremos prototipar, imagínense que quisiéramos, bueno, igual también es un ejemplo un poco cómico, pero si quisiéramos prototipar un auto deportivo, no necesitamos construirlo, ¿verdad? Con materiales costosos ni nada. Simplemente queremos tener un primer bosquejo de qué se trata para poder presentar la idea. Y de esta manera, nosotros presentamos una primera etapa, aunque no parezca, pero es mucho más fácil que alguien opine sobre la base de un prototipo que opine simplemente en abstracto. Porque justamente lo que es clave del proceso de prototipar es que nos permite evaluar la idea de manera rápida con el usuario.
Esta evaluación, este testeo, como pueden ver ahí en la imagen, por ejemplo, es un típico testeo de Design Thinking en fases iniciales, en prototipos de baja resolución. Ahí pueden ver una pizarra dibujada con un plumón, donde se dibuja una carretera, se dibuja un timón, hay una silla de oficina, hay una persona sentada ahí, y hay otra que le está sosteniendo un papel, donde está tocando el papel como si estuviera interactuando con una pantalla táctil. Esto es un prototipo. ¿Por qué hacemos esto como si estuviéramos jugando? En realidad lo que estamos haciendo es brindar estímulos a la persona que lo hagan situarse y centrarse en el tema que estamos evaluando. Ustedes comprenderán, todas las personas estamos con miles de cosas en la cabeza, tenemos miles de ideas, miles de preocupaciones, miles de responsabilidades, y cuando nos están entrevistando en abstracto, probablemente no estemos 100% enfocados en lo que nos entrevistan, o no tengamos claro, o no entendamos adecuadamente a qué se refiere el que me está entrevistando. Y a veces no queremos decirlo, no queremos decir que no entendemos y respondemos, bueno, lo que nos parece mejor a la pregunta que nos hicieron. Pero cuando nos genera un pequeño escenario, nuestra capacidad de conectarnos con lo que está siendo evaluado se incrementa de manera exponencial. Y por eso la calidad de las respuestas que nos da una persona a la que se le ha ligeramente metido en el contexto ya es muy superior a si lo hacemos solamente de manera verbal. Por eso el trabajo de prototipado es clave para poder incorporar de manera correcta la información de la evaluación. Están, digamos, súper relacionados prototipar y evaluar. Y una vez que tenemos también este tipo de prototipo, tiene otra gran ventaja, que es que el costo de desarrollar es muy barato. Y si nos equivocamos, bueno, lo que hacemos es cambiar de papel, dibujar otro y probar. Y a eso se refiere. ¿Cómo diseñamos prototipos que nos permitan, de cualquier tipo de idea, de cualquier tipo de negocio, cómo podemos hacer un prototipo que nos permite evaluar rápidamente nuestra idea? Es una de las cosas que se aprenden con la herramienta metodológica del Design Thinking. Entonces, resumiendo, el Design Thinking nos permite justamente evaluar en una idea que nace de comprender al usuario, definir su punto de vista, idear múltiples soluciones para el problema una vez identificado, prototipar esta solución propuesta para que pueda ser finalmente evaluada y con eso aprender. Una vez que hemos aprendido, podemos regresar a cualquiera de las fases. Lo más probable es que nuestro primer intento no sea necesariamente la solución ideal que el usuario quiere. Y está bien, es parte del design thinking comprender que nuestro primer intento probablemente requiera muchos ajustes. Y esto, como les comentaba, es un proceso iterativo. Se puede regresar, se puede revisar y se puede avanzar. Pero, digamos, comprendiendo cómo funciona cada fase, qué mapas o herramientas de trabajo colaborativo nos permiten hacer el proceso en cada una de ellas, tenemos una gran oportunidad de desarrollar la herramienta de manera muy potente. Casos de éxito que pueden ustedes investigar: el mouse de Apple fue desarrollado usando Design Thinking, y en el Perú el caso de InnovaSchools fue desarrollado también, contratando incluso a la empresa líder en el mundo de innovación en Design Thinking, que es IDEO, que IDEO trabajó unos años acá en el Perú justamente para desarrollar el concepto de InnovaSchools. Y antes de entrar a conversar con nuestra invitada Mónica, les quería contar qué cosa es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora como consultora en este tiempo para justamente este escenario 2020 que ya termina. Primero, cómo ayudar a las empresas a adaptarse a esta nueva realidad. Estamos haciendo también talleres de Design Thinking y Lean Startup en las organizaciones, trabajando con equipos. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que estamos trabajando ya estamos casi en el segundo año con ellos, con Toyota y con Libélula, trabajando proyectos de cómo hacer proyectos de economía circular y de responsabilidad social empresarial con ellos. Tenemos también, les contamos que ya lo podemos contar un poco porque ya se está haciendo, o sea, normalmente firmamos contratos de confidencialidad, entonces no podemos contar mucho los proyectos que estamos, pero sí, porque ya se ha hecho un poco público, ya se sacaron notas de prensa, y ha sido seleccionado como uno de los 3 finalistas de un concurso internacional de proyectos vinculados a sostenibilidad. Así que estamos muy contentos, veremos qué pasa. Por lo menos hemos llegado a las finales con el equipo de Toyota y con el equipo de Libélula, así que veremos los resultados, pero podemos decir que el esfuerzo ha sido muy importante y muy interesante. Adicionalmente, también trabajamos con empresas, digamos, que no son tan grandes como Toyota, pero
que sí tienen que adaptarse rápidamente su organización a estos nuevos escenarios complejos, donde los ayudamos a encontrar productos y servicios nuevos que puedan encajar en el nuevo contexto. Y también desarrollamos intraemprendimiento en proyectos donde, por ejemplo, formamos a las personas en las habilidades necesarias para desarrollar emprendimientos. En este caso, esta organización tenía, digamos, como sabemos, están limitados por la pandemia, no pueden operar, pero invirtieron, lo cual es algo muy loable, invirtieron en sus colaboradores para que puedan desarrollar proyectos de emprendimiento y asimismo también generarse ingresos. Y esto es algo que yo destaco mucho, que muchas organizaciones ojalá lo hicieran, imitaran y pudieran apoyar así a los trabajadores con los cuales en estos momentos lamentablemente no se puede operar. Y antes de pasar a responder sus preguntas y conversar con nuestra invitada, les quiero pasar con Elio para que nos comente un poco de estos nuevos programas que estamos abriendo al público. Elio. Ahora sí. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por la presentación, muy didáctica como siempre. Y bueno, para nuestros participantes, me presento otra vez, para los que no me escucharon al principio, soy Elio Guerrero, consultor de Galeas Júpiter Consulting, y desde nuestro servicio de formación e innovación, Galeas Exec, la primera comunidad de formación en innovación para ejecutivos, tengo el agrado, permítanme un minuto, de presentarle nuestros talleres. Y Juan Miguel lo mencionó, dos talleres, uno de Design Thinking y uno de Lean Startup. Son talleres de un mes de duración con trabajos de grupos reales, se contrasta la teoría también con el desarrollo de habilidades en la práctica de casos reales. Y luego podemos tener también una evaluación con ellos y también una evaluación individual, el cual pueden acceder al certificado de Galeas Júpiter Consulting, que acredita el desarrollo de las habilidades en Design Thinking y Lean Startup. Nuestros talleres, ahí lo pueden ver en la pantalla. Design Thinking, el próximo está empezando ahora el 1 de diciembre, y el próximo de Lean Startup el miércoles 2 de diciembre. Son talleres con tenemos ya en este caso la séptima edición de este año, con muy buena acogida, talleres con un grupo de 10 personas en promedio, y quería complementar compartiendo con ustedes, y en agradecimiento a su participación en este conversatorio, en inscribirse y en estar aquí, que para los presentes y para los registrados en el conversatorio, estamos ofreciéndole estos dos talleres en una promoción para un taller de innovación Galeas Exec, y llévate los dos, el segundo gratis. Para ello, justo en el chat del Zoom, por favor, se pueden dar cuenta, he colocado un link en donde ustedes pueden ingresar ahí y registrarse, mostrando su interés en el taller. Nos comunicaremos con ustedes para darles mayor detalle y explicarles en qué consisten nuestros talleres. Bueno, recordarles que si están interesados, entren por favor a ese link de Google Form, inscríbanse, estaremos contactando. Eso es todo por el momento y muchas gracias, Juan Miguel. Continuamos con el conversatorio con Mónica. Ok. Bueno, Mónica, muchas gracias. Elio. Mónica, ¿cómo estás? Primero, agradecerte mucho tu tiempo y tu disposición de conversar hoy día con nosotros. Mónica es una muy buena amiga que te conocemos ya algunos años atrás, que la conocimos en un diploma de innovación que desarrollamos ya hace algunos años atrás. Y lo que quería preguntarle a Mónica es, ¿cómo así te animaste a entrar a este mundo de la innovación, al mundo del design thinking? Cuéntanos un poco cómo también esto, a comprender esta herramienta o utilizarla, te ha podido ayudar o impulsar, digamos, en el desarrollo personal o profesional. Mónica, buenas noches. Mónica, ¿nos escuchas? Disculpa, estaba mi micrófono apagado. Sí. Nada, feliz de estar acá, de compartir con ustedes y bueno, mi experiencia en el diploma y también mi experiencia con este tema del design thinking, que en realidad para mí
digamos que yo soy publicista de formación, ¿no? Soy comunicadora, soy publicista de formación y soy creativa publicitaria. Entonces, para mí no es algo muy ajeno el ver temas o entender o comprender o conocer herramientas de pensamiento creativo, ¿no? O que favorezcan el pensamiento creativo. Al contrario, ¿no? Para mí fue la oportunidad entrar al diploma de conocer esta metodología, porque en realidad para la creatividad, digamos, la clave es la solución de problemas, ¿no? O sea, ¿para qué uno es creativo? O sea, qué es lo que hace siendo creativo? No hablamos solamente del que es creativo porque es artista, pintor, escultor, ¿no? Que lo haces por un tema, digamos, de placer personal, sino hablamos de la creatividad al servicio de solucionar problemas de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, desde el más simple hasta el más complejo. Entonces, yo ya, inclusive yo he dictado varios años un curso que se llama Razonamiento Creativo en la Católica, en donde justamente la idea era aprender a diferentes técnicas para solucionar problemas, ¿no? Hay varias. Y el Design Thinking es una de ellas, es una herramienta, y no la conocía, y en realidad me llamó la atención, justamente quise aproximarme a esta metodología, y por eso me acerqué, por eso es que tomé el diploma, ¿no? Y mi experiencia fue muy buena. Viajamos, ¿no? Tomamos un cliente que estaba fuera de Lima, tuvimos que viajar a Ica para poder conversar, justamente empatizar, ¿no? Que es muy importante, es fundamental para este proceso, para esta metodología, y poder diseñar una solución, ¿no? Una alternativa, y luego poderla compartir con los usuarios o quienes van a hacer uso de esa, en este caso era un servicio. Y nada, eso es más o menos un resumen de mi experiencia con el curso, de mi experiencia con el diploma. Uh-huh. Y en esa experiencia que me contabas, porque tú ya tienes experiencia creando, Claro. ¿qué cosa es lo que te pareció interesante que sumó al conocimiento que ya tenías el aprender la herramienta? O sea, ¿qué recuerdas que fue algo que dijiste, interesante que se organiza de esta manera, o interesante este enfoque? Ya mira, algo que me encantó fue el mood board, por ejemplo. Eso lo apliqué en mis cursos, puntualmente en un curso de proyecto de publicidad, donde me pareció genial el poder mapear cuál es el estado de ánimo del usuario, por ejemplo, desde que se levanta, ¿no? Por la mañana, hasta que llega a su casa nuevamente en la noche, ¿no? O sea, todo el día es una jornada, digamos, que las personas pasamos, ¿no? Desde que nos levantamos, desde que nos despertamos, con qué humor nos despertamos molestos, incómodos, felices, con energías o más bien decaído, luego que me enfrento al tráfico, de qué ánimo voy, dependiendo si tengo mi propia movilidad o de repente tengo que ir a hacer una colaza. O sea, todo eso lo veíamos con el mood board. Me pareció una cosa genial, digamos, una herramienta muy interesante para poder empatizar, ponerse en el lugar del usuario, ¿no? Y ver, por ejemplo, para mi caso, en el caso de la publicidad, ver, por ejemplo, en qué momentos de ese día, de esa jornada, podíamos acceder de mejor manera con un mensaje publicitario a este usuario, ¿no? Porque si yo voy a ir en el momento que la persona está recontra cruzada, molesta, amarga, y voy a llegar con mi publicidad, con mi mensaje, no voy a lograr nada. Entonces, la idea era un poco eso, ¿no? O sea, ese mood board, tú me has dicho que recuerdas, y lo que más recuerdo en realidad fue eso, ¿no? Esa parte de poder, ponerme en el lugar del usuario
y ver cómo esa persona o cómo el estado de ánimo de esa persona iba evolucionando durante todo un día, ¿no? Una jornada. Y a los alumnos les pareció bacán también, ¿no? Poder aplicar, les pareció excelente. Inclusive se usan emoticones para poder poner al costado de los horarios, ¿no? De esta persona. Exacto. Sí, Hipotética, tal ¿no? cual, tal cual. Y yo recuerdo que, claro, cuando uno hace este tipo de actividades donde uno grafica los estados de ánimo, uno puede, digamos, cuando no ha hecho este tipo de herramientas, uno puede creer que parecen que estuviéramos jugando, pero en realidad es que sí estamos jugando, pero el juego tiene un objetivo. Y esta parte lúdica del design thinking, no sé si tú la valoras de alguna manera respecto de personas que, por ejemplo, en su ambiente laboral normalmente son cosas más serias, cosas más establecidas. Claro, en tu ambiente de trabajo por lo general es mucho más lúdico. Pero tú, ¿qué crees que aporta a una persona que normalmente no tiene este contacto? ¿Qué le aporta incorporar esta parte lúdica en los procesos de trabajo? Ya mira, lo que pasa es de que tú has dado en el clavo con algo, ¿no? Bueno, como les dije al inicio, yo soy creativa publicitaria, esa es mi formación, pero la creatividad no es exclusiva de la publicidad. Eso es lo que, al contrario, muchas personas suponen de que es así, ¿no? O sea, de que la creatividad solamente es para los creativos, para los publicistas, para los que están en el tema, ¿no? Pero no es cierto. Todos podemos ser creativos. Lo que pasa es que hay que utilizar las herramientas adecuadas para, digamos, incentivar o propiciar ese pensamiento creativo para que las ideas fluyan. Y algo muy importante es aprender a pensar creativamente, ¿no? O sea, es una forma de pensamiento, es una cultura. El siempre estar cuestionándome el porqué de las cosas. Entonces, en mi caso, es sencillo por mi formación, pero hay muchos profesionales que están acostumbrados a trabajar de una manera muy lineal, ¿no? Como ingenieros, no sé, médicos, ¿no? Y te cuento que yo he trabajado mucho con profesionales y trabajo con profesionales así, ¿no? O sea, que no están acostumbrados a tener ese pensamiento creativo, esa libertad de equivocarse o de pensar diferente, ¿no? Entonces, el design thinking aplica muy bien para este tipo de casos, ¿no? Te digo, yo tengo una maestría en gerencia social en la Escuela de Posgrado de la Católica y me interesa mucho el tema del Estado. Y el Estado tiene muchos problemas por resolver. ¿En términos de qué? En términos de procesos, en términos de servicios, ¿no? Se piensa muy poco en el usuario y es algo que en realidad debería estar primero, porque el usuario es el cliente del Estado, o sea, los ciudadanos somos clientes del Estado, y todos. Entonces, allí, por ejemplo, es muy importante y las personas que trabajan en el Estado, por lo general, no tienen esa cultura creativa. Entonces, lo bueno de aplicar el design thinking es que les permite a estas personas salir de la caja y pensar en cómo solucionar o cómo darle un mejor servicio o mejorar un proceso que dentro de su organización está yendo mal. Y ahí es donde ingenieros, médicos, personas que no están acostumbradas por su formación a pensar creativamente, logran digamos, romper un poco con esos esquemas, ¿no? Sí, mira qué bien que lo mencionas porque yo he tenido la oportunidad, justo hemos tenido la oportunidad de capacitar a unos equipos en un organismo del Estado, de la OCE, Las sobre temas de compras, innovación. contrataciones Exacto. del Estado. Sí, y ahí, bueno, en una de las sesiones era Design Thinking, entre otras cosas más que aprendieron, Ujú. y ellos se llegaron a sorprender mucho de cómo normalmente no están acostumbrados a mirar sus procesos desde la mirada del ciudadano. Y Claro, es algo que cuando lo ven se dan cuenta que es la mejor forma de enfocar un proceso. Por lo exacto. general más están guiándose de la propia reglamentación interna o de los objetivos o los KPIs internos, pero no tanto miran desde el usuario de manera habitual. Y cada vez se está convirtiendo en algo más difundido dentro del Estado,
porque hay un Dentro del esfuerzo del Estado. Estado por difundirlo, Sí. ¿no? Sobre todo hay una Secretaría de Transformación Digital que está impulsando mucho también este tema, Claro, ¿no? hay un proyecto de el gobierno electrónico, El hay gobierno inclusive un proyecto de electrónico, gobierno electrónico, ¿no? Que ahora, exacto. digamos que a la mala, ¿no? Vamos a decir a la mala, Sí, nos hemos visto obligados a entrar, ¿no? O sea, todos, ¿ah? No solo del Estado, hablamos del sector privado, todo el mundo hemos tenido que a la mala digitalizarnos, ¿no? En todo sentido. exacto. Y en ese proceso de digitalizarse, Ujú. se dieron cuenta que para digitalizar los parámetros de trabajo propios eran insuficientes. Necesitaban tener una mirada de cómo esto iba a impactar en el ciudadano. Y ahí es donde estas herramientas se hacen vitales, porque tienes que cambiar la forma de trabajo, pero ¿cuál es el norte? ¿Qué es lo que te guía? Lo que te guía es cómo generas mayor calidad de servicio a un ciudadano. Entonces tienes que entenderlo y partir de ahí, una herramienta metodológica como el design les ayuda mucho a entender al ciudadano desde esa mirada y poder diseñar cosas que lo beneficien de manera más importante. Entonces, lo que comentas es clave, ¿no? Y estamos hablando de un sector donde es muy reglamentarista, por lo general, más que en el sector privado, Exacto. donde hay auditorías continuas, y eso es lo que me explicaban, por ejemplo, ¿no? Me decían, el problema con el sector público es que tenemos que continuamente estar reportando de manera, digamos, con evidencia física cada paso que damos. Y Sí, hay si unas damos un paso, normativas. exacto, si damos un paso fuera de la norma, corremos el riesgo de ser sancionados. Entonces, el Claro, espacio que tenemos para improvisar es muy limitado. es muy Y limitado, exacto. entonces, justamente la normativa más la parte que tiene que ver con la auditoría y el hecho mismo de que los procesos estén muy, digamos, fiscalizados en términos de indicadores de gestión, porque el Estado tiene esa cultura de tener indicadores de gestión Sí, muy duros. indicadores de gestión y ¿cómo se llama esto? Evaluación de desempeño. Tienen una Así serie es, de normativas que todas están totalmente monitoreadas, ¿no? Monitoreadas. Y las normas, ellos tienen que pegarse a la norma. Entonces, muchas veces por pegarse tanto a la norma, se olvidan, ¿no? De que el centro o el objetivo final de la política social o del servicio es el ciudadano. exacto. Y se olvidan de preguntarle al ciudadano si es que realmente está satisfecho con ese servicio que se le está brindando, ¿no? Que a diferencia del sector privado, donde siempre se está haciendo, se está pensando en mejorar los productos o los servicios que se le da al cliente. ¿No? Entonces, Exactamente. en el Estado no, en el Estado están todos preocupados por el tema burocrático, por el tema del papeleo, por el tema de la norma, la regla, la ley, y el usuario está en último término. Entonces, el design thinking ahí encaja perfecto, ¿no? Entonces, me parece súper bien. Yo veo que en varias organizaciones se está aplicando ya esta metodología y me parece genial. Así es. Y bueno, es lo mismo. Y si en un ambiente de ese tipo funciona, a pesar de que sea, digamos, duro de implementar en el sector privado con mayor razón. Lo que vamos a hacer ahora, nos han estado haciendo algunas preguntas, así que te pido que nos acompañes a ver qué preguntas nos han hecho. Acá estamos viendo, como siempre digo, esto es en vivo, así que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Vamos a Y en directo. entrar a ver, sí, en vivo y en directo. Estoy cargando las preguntas que nos han estado enviando, unos segunditos Perfecto. mientras va cargando. Y en todo caso, mientras esto va cargando, Mónica, sí me gustaría que nos comentes, una vez que finalizaste, por ejemplo, en este tema, la formación, ¿qué consideras tú, qué profesionales les parecería que esta herramienta les podría ser útil? ¿Tú cómo lo ves? Mira, en realidad, me parece que el design thinking es una metodología que funciona mejor en una organización. Funciona mejor en una organización porque hay que hacer un trabajo en equipo con varias personas. O sea, hay otras metodologías, técnicas creativas que se pueden hacer en dupla, se pueden hacer hasta individualmente, pero el design thinking debe ser hecho en equipo para que tenga mejores resultados, ¿no? Correcto. Obviamente. Entonces, me parece a mí que aplica para cualquier organización en la cual
se tome la decisión desde arriba, ¿no? Desde la cúspide de la organización, en querer mejorar los procesos, en querer mejorar los servicios y orientar todo hacia una satisfacción del usuario, ¿no? Poniéndolo al centro. Y aplica para ingenieros, aplica para abogados, aplica para médicos. Por ejemplo, en la pandemia se han desnudado varias carencias, varias brechas, ¿no? de salud, de la atención en los servicios de salud, educativos también. Entonces, yo creo que en todo eso puede funcionar perfectamente este tema. Es más, me imagino algo que todos hemos sido testigos acerca de esto de la entrega de los bonos. Los bonos estos que ha dado el Estado, ¿no? Universal, el bono independiente. Bueno, no es nada fácil, ¿no? En un entorno como el nuestro, el poder llegar a cada uno de los ciudadanos. O sea, acá hay demasiada informalidad, hay gente que no tenía ni cuenta bancaria, no teníamos ni cómo encontrarlos. Entonces, digamos que eso, por ejemplo, es un súper reto para el design thinking. Yo no sé si habrán aplicado esa metodología, pero han hecho mucho ensayo y error, ¿no? Que es el terror también de equivocarse. Bueno, hay que equivocarse para encontrar la solución. Definitivamente vamos a tener que errar mucho para llegar a algo, a llegar a una solución óptima. Sí, ahí lo que lo mencionas, y sí me parece que es muy interesante lo que comentas, y yo lo he comentado también en un grupo de profesores que estábamos hablando justamente de temas vinculados a cómo desarrollar retos durante la pandemia, y justamente una de las cosas que conversamos fue respecto de cómo se habían manejado algunas decisiones, y fundamentalmente creo que una de las cosas que se podría mejorar es que se contemple, que se vean estos desafíos como desafíos de diseño, como desafíos de cosas a ser diseñadas para poder encontrar soluciones que funcionen dentro del contexto real donde está el ciudadano, ¿no? Justamente como conversaba, el ciudadano no tiene cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo organizamos para acceder al ciudadano sin cuenta bancaria? ¿Qué tiene más acceso? ¿Qué tiene más cercano? Más allá de un banco, ¿qué podría ser? ¿No? Entonces, esas cosas, definitivamente, entiendo que se ha hecho lo mejor que se puede desde la perspectiva de los recursos que se tiene, pero definitivamente podría haber ayudado el que haya una perspectiva de diseño en el equipo que ha estado implementando las acciones, ¿no? Creo que eso podría haber mejorado bastante los resultados. Sí, muy bien, porque ha habido mucho, digamos que mucha confusión, ¿no? O sea, esta coyuntura nos ha, digamos que nos ha trastornado la vida. O sea, realmente de un momento a otro nos cambió la vida, la forma de pensar, la forma de, no sé, ya no podíamos salir, no podemos comprar nuestros alimentos como siempre, o el tema del entretenimiento se suprimió totalmente, la vida social también. Entonces, ha cambiado mucho la sociedad en estos meses, ¿no? Y eso también nos da otra perspectiva, ¿no? Para poder aplicar estas tecnologías, estas metodologías, ¿no? En la solución o en la búsqueda de mejores productos o servicios, ¿no? Para las personas. Así es. Muy bien, acá tenemos ya las preguntas de las personas que nos acompañan, voy a irlas leyendo. Mara López, desde México, saludos hasta México, del Instituto Pedagógico Berta von Glimmer. Ella es directora académica. Nos dice, ¿cuál es la importancia del design thinking en la educación? Ahí también podrías hablar, creo que bastante largo sobre el tema de tu lado de educadora, Mónica. Yo lo voy a contar desde mi perspectiva. Claro. Design thinking, primero que te ayuda, aplicando estas herramientas, a mejorar el diseño de tu propio curso. O sea, partiendo de eso, porque ya te centras en qué tipo de estudiantes tienes, cuáles son sus aspiraciones, por qué ingresan a ese curso del que vas a dictar, o a esa carrera, o a esa institución educativa. Después, cómo miran ellos el proceso, no cómo lo mira la institución, sino cómo lo mira el estudiante, y de su mirada diseñar justamente ideas que puedan aplicar.
Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de aplicar justamente capacitación a profesores, o sea, en la Universidad del Pacífico yo también dicto, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con profesores, no con alumnos, para que ellos incorporen el Design Thinking para diseñar y mejorar sus clases. Y lo hicieron, digamos, ahora que el contexto era el contexto nuevo de pandemia, donde estábamos todos incorporando el Blackboard, en ese caso, por ejemplo, y estábamos justamente viendo de qué manera encontrábamos estos puntos de oportunidad para mejorar. Recuerdo un caso clarísimo, que eran los trabajos en equipo, por ejemplo, lo puedo comentar. Los trabajos en equipo, la profesora que contaba el caso decía que le parecía que el curso, por lo menos en la parte de exposición, iba bastante bien, pero cuando hizo Design Thinking se dio cuenta que los estudiantes tenían problemas al trabajar en equipo, porque habían compañeros que apagaban la cámara, que apagaban el micro y simplemente se desaparecían en los momentos de trabajo en equipo. Y no tenían cómo acceder a ellos. Entonces era muy frustrante para las personas que querían trabajar, y los que querían simplemente hacer el famoso free ride, la tenían más fácil que antes todavía. Entonces, y como era complejo que ese diálogo se dé, porque no había un momento al finalizar la clase para que el estudiante se acerque al profesor a comentarle alguna dificultad, entonces se volvía más difícil que se exprese de manera más espontánea estas cosas, y no se habían dado cuenta que esto estaba sucediendo en sus cursos. Hasta que hicieron estas entrevistas, conversaron con los estudiantes y se dijeron estos temas, y por ejemplo desarrollaron algunas mejoras para que el trabajo en equipo pudiera ser más potente en este escenario virtual. Ahí tenemos un ejemplo de algo muy micro, pero que grafica mucho cómo diferentes aspectos de la experiencia educativa se pueden mejorar, ¿no? Hasta cosas más macro, como puede ser el diseño propio de la carrera, cómo estructurar la carrera para que pueda funcionar en un momento donde algunas cosas presenciales no se podían hacer, y cómo rediseñarlas, que eso también fue parte de lo que vimos con los docentes. Entonces, aplicarlo en diferentes dimensiones, desde aplicarlo al proceso mismo de enseñanza, o aplicarlo como un curso mismo que funcione para que ellos aprendan la herramienta metodológica. No sé, Mónica, si tú quisieras complementar. No, nada, has dicho casi todo. En realidad, el diseño de un curso es bien importante, más aún en este entorno virtual que estamos viviendo, ¿no? Si ya es difícil en un entorno presencial, dentro de un aula, organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo, imaginemos cómo en esta época que es virtual, ¿no? O sea, como tú mismo lo has dicho, a veces no nos vemos, yo puedo estar con cámara apagada y tú no sabes si el alumno está o no está pendiente de lo que tú estás diciendo, si de repente está durmiendo o está viendo fútbol, viendo cualquier cosa, ¿no? Y además podemos estar hasta en pijama, ¿no? Y nadie nos ve, o sea, entonces hay unas barreras ahí, ¿no? Entonces, bueno, se puede usar el Design Thinking, por eso digo, para diseñar el curso, diseñarlo de manera sea más eficiente el proceso y que realmente sea significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también la malla curricular, o sea, cualquier digamos, la aplicación es muy variada, o sea, en el entorno educativo. Correcto. Carlos Zúñiga, de Proyecto SWAC, nos dice, es un director, nos dice que expliquemos qué es innovación. Innovación, la forma más simple de explicarla es la invención multiplicada por la comercialización. Esa es una definición que me gusta mucho de un profesor del MIT que se llama Bill Hewlett. Él define innovación es igual a invención por comercialización. Significa que yo, para generar algo inventivo, para generar, perdón, algo innovador, no basta con que sea creativo. Esto creativo tiene que funcionar en un grupo de personas que lo quieran usar y que se vaya difundiendo en este grupo de personas. O sea, que se vaya siendo adoptado por cada vez más personas. Entonces, algo creativo que todo el mundo quiera adoptar, vamos a ponerlo en términos más simples, eso es innovar. Entonces, que no es lo mismo que inventar, que es que yo creo algo nuevo, pero que es algo nuevo, de repente no le encuentro un uso, simplemente he creado algo nuevo. Entonces, la mezcla de crear más que esto se aplique y que se use y que la gente lo quiera usar, es innovar. Y aplicar justamente
Design Thinking, por ejemplo, es una muy buena herramienta para esta parte de crear, ¿no? Crear esta propuesta de valor distinta, única, diferente. Y hay otras herramientas metodológicas como las herramientas Lean, que te ayudan ya al proceso de implementarlas. Víctor Jesús Palomino, del Ministerio de Educación, nos dice, ¿cómo aplicar el Design Thinking en la gestión escolar? Bueno, algo de eso hemos contado a nivel de educación superior, ¿no? Ahora, en la currícula, estaba leyendo el plan, digamos, curricular escolar. El año pasado lo leí con detalle porque estuvimos con un cliente que tenía que ver mucho con educación. Este año creo que estoy solamente recordando el plan del año pasado, pero mencionan ya las competencias de creatividad y emprendimiento dentro del proceso formativo de secundaria. O sea, es algo que ya está ahí. Y algo que ha pasado este año es que en el programa Aprendo en Casa mencionaron Design Thinking como una herramienta para que los chicos exploren. Y yo me di cuenta de eso porque en las páginas de internet de YouTube, que por lo generalmente tienen conceptos de Design Thinking, había muchos escolares preguntando cosas este año. Y por eso me di cuenta, porque no vi el programa, pero me di cuenta por el efecto que tuvo. Y que comentaban, ¿ustedes están acá por Aprendo en Casa? Sí, por Aprendo en Casa, sí. O sea, en realidad la herramienta del design, como mencionamos hace un rato, desde el Estado está promoviéndose que los estudiantes la aprendan, lo cual nos parece, por lo menos a mí me parece extraordinariamente positivo, porque eso va a generar chicos que tengan esta capacidad de identificar y solucionar problemas, como bien decías, Mónica. No sé si quieres comentar, Mónica, al respecto. Claro, es como lo que dije al inicio, ¿no? O sea, es una cultura, ¿no? El ser creativo es el pensar diferente, el poder siempre querer mejorar las cosas, ¿no? El siempre no estar, mejor dicho, no estar conformes con lo que hay, sino siempre ver cómo lo puedo hacer mejor, cómo podría mejorar esto, ¿no? Sino estar siempre con esa mirada creativa, ¿no? Le llamamos en creatividad tener una mirada creativa hacia todo, ¿no? Da Vinci, por ejemplo, llevaba un cuaderno creativo, tenía un cuaderno de ideas, y lo llevaba siempre consigo, y ahí anotaba lo que en ese momento a él se le ocurría, porque las ideas fluyen, y no específicamente cuando uno está en su escritorio en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por si acaso. Las ideas aparecen en... Entonces, es, digamos, desarrollar una cultura, ¿no? A nivel educativo, una cultura de innovación, de creatividad. Eso sería súper positivo de aplicarlo, o si ya se está aplicando, ¿no? Sí, y bueno, no puedo ser infidente, no puedo decir quién, pero sí hay interés en incorporar justamente temas de emprendimiento ya en instituciones educativas de manera muy fuerte. Y eso es algo muy positivo, en mi opinión. Me parece que es un camino importante para que las personas vean la parte creativa y después cómo también hacerse más, digamos, autónomos al poder desarrollar iniciativas que les generen sus propios ingresos. Eso me parece también súper importante, sobre todo en nuestro contexto donde tenemos personas que definitivamente pueden lograr de repente obtener una mejor calidad de vida si es que ellos se proveen sus ingresos a que si esperan ascender una línea de carrera a través del mercado. Fernando Cordero, de Nutricorp SAC, que es jefe de operaciones, nos pregunta, ¿aplica para todo tipo de organización? Entiendo, el Design Thinking aplica para todo tipo de organización, incluyendo empresas emergentes. Por ejemplo, Six Sigma es más complicado aplicar, ya que está direccionado para corporaciones de mayor envergadura. Correcto. Y hay unas diferencias cualitativas importantes, ¿no? ¿Qué cosa es Six Sigma? Que es una herramienta que se usa mucho para lo que es mejoramiento de calidad, ¿no? Six Sigma es una herramienta estadística, ¿no? Que te ayuda a controlar defectos e irlos mejorando de manera progresiva dentro de la filosofía de mejora continua, ¿no? Tan de la cultura oriental Toyota, ¿no? Que viene del Kaizen, como dicen en Toyota. Entonces, en cambio, eso es como para Six Sigma es como para mejorar lo que hacemos hoy y hacerlo cada vez mejor. Design es para crear cosas nuevas. O sea, si tú tienes un proceso, ese proceso cada vez lo puedes hacer mejor, sí, perfecto. Pero Design Thinking es para crear cosas que antes no existían sobre la base de comprender mejor cómo crear valor para las personas. Entonces, por ejemplo, sea el tamaño de empresa gigante o sea el tamaño de empresa pequeña,
No importa, porque al final las personas son personas y lo que tú vas a hacer es crear procesos que le generen valor a esas personas, independientemente del tamaño de tu organización. Y muchas veces las empresas pequeñas como startups, por ejemplo, logran aplicar Design Thinking con mejor calidad que las empresas grandes. Tanto así que terminan quitándole el mercado. Entonces, el tamaño de la organización no es una limitante para la aplicación de la herramienta metodológica. Tú puedes aplicarla, y como bien decía Mónica, sí es interesante tener un equipo, porque funciona mucho mejor en equipo. Pero el tamaño en general de toda la organización, el equipo estamos hablando que puede ser de 3. Ya es un equipo que puede ser muy interesante para desarrollar proyectos que puedan resolverse aplicando la herramienta. Marcos Sotelo, de la Universidad de San Marcos, director, nos dice, ¿qué estrategias se pueden crear para una cultura de innovación? Es una pregunta muy amplia, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible en la respuesta. Para generar, primero, ¿qué es cultura? Partamos de eso. Cultura es el conjunto de valores y de conductas de un grupo, de una organización o de un colectivo de personas. O sea, lo que hacen y lo que creen, esa mezcla es la cultura, que normalmente es, digamos, un resultado, ¿sí? No es que tú necesariamente puedas, a partir de hoy la cultura es esta, no, porque esa es lo que ocurra, lo que suceda, esa es la cultura, como sea que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú quieres influir en esa cultura, tú puedes tener la intención de cambiarla o de modificarla, pero no necesariamente tus esfuerzos llegan a cambiar necesariamente la cultura en el sentido que uno quiere. Porque la cultura va más allá de lo que yo quiera, es lo que es, punto, es lo que es. Entonces, ¿cómo yo influyo para generar una cultura de innovación? Es un proceso que tiene, y acá hay varias herramientas que uno puede utilizar, pero una de las más interesantes es la gestión del cambio. Entonces, la gestión del cambio también es un marco metodológico que te explica cómo tú puedes impactar en un grupo social para moverlos hacia un cambio. Entonces, normalmente el marco de trabajo más aceptado para gestión del cambio es un modelo que ya tiene unos años, pero que funciona muy bien y por eso todavía sigue siendo aplicado, que es el modelo de Kotter. Deben haber escuchado hablar de los 8 pasos de Kotter para la gestión del cambio. Entonces, este modelo de gestión del cambio, aplicado a la parte cultural, logra resultados de implementarse. Y agregaría que últimamente se ha incorporado otra herramienta metodológica que ayuda a que este proceso, que en el caso de Kotter, que es un proceso que empieza y termina, esta otra herramienta hace que sea un proceso iterativo, que continuamente esté mejorando en ciclos, que se llama justamente el Lean Change Management, o sea, la gestión del cambio Lean, que ya viene del mundo Lean, de estas herramientas nuevas, que incorpora los principios de experimentación, etcétera, del mundo Lean, y que justamente permite llevar adelante el proceso de gestionar un cambio cultural. Entonces, por lo general, lo voy a simplificar bastante, como digo, has hecho una pregunta muy compleja, vamos a tratar de hacer una respuesta simple en poco tiempo, pero normalmente tú tienes que identificar un estado actual, un estado futuro, y determinar una visión que mueva a las personas hacia el cambio. Identificas cuáles son las creencias y cuáles son las conductas actuales, identificas tus creencias y conductas meta, y desarrollas una estrategia para que a través de acciones, digamos que pueden ser motivadoras hacia el cambio, tú vayas guiando a las personas hacia ese lugar deseado, que es ese punto donde las conductas y las creencias estén determinadas en el sentido que tú deseas. Y en este caso, la cultura innovadora contiene capacidades de trabajar, como decía Mónica, aprender a equivocarse, que es algo que suena chocante, pero en una organización cuando tú dices, pero es que hay que equivocarnos, y todos te van a mirar rarísimo, pero es que para innovar, para crear, hay que equivocarse, o sea, es parte de, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, que hay que trabajar en equipo, lo cual es muy raro que ocurra en una organización, porque normalmente cada uno trabaja por áreas. Entonces trabaja el área de finanzas por su lado, el área de marketing por su lado, el área de operaciones por su lado, pero acá no. Acá cuando quieres crear una cultura de innovación trabajas de manera interdisciplinaria, en equipos interdisciplinarios.
O también, lo que es una de las cosas que es más complejas también, es el manejar la incertidumbre. Cuando tus objetivos no están tan definidos o tus funciones, tus roles no están tan definidas. Porque como estás adaptándote de manera continua a descubrir algo en una mentalidad exploradora, pues normalmente uno siente un poco de angustia porque uno pregunta y dice, pero ¿cómo me vas a evaluar? Yo te voy a evaluar en función a que logremos algo. Sí, pero ¿cómo es ese algo? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es mi indicador? ¿Cuál es mi KPI? Que no es tan así. Acá vamos a ir explorando. Entonces, esa incertidumbre hace que algunos colaboradores se sientan un poco alejados del proceso de innovar. Entonces, cuando tú creas una cultura que entiende esos valores, de una cultura que normalmente está más parametrada, más guiada por indicadores, no como conversamos un rato con Mónica, como por ejemplo podría ser una organización pública, y llevarlo a un mundo de explorar, donde hay posibilidad de equivocarse, donde hay posibilidad de, tenemos que trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente, etcétera, es un cambio muy fuerte dentro de la mentalidad de trabajo de una organización. Pero sí es posible, a través, como digo, de algunas herramientas de gestión del cambio. No sé, Mónica, si tú tienes algún comentario ahí que añadir para Marcos, que nos ha hecho esta pregunta tan potente. Para Marcos de San Marcos, nos ha hecho una pregunta un poco bien complicada, ¿no? Porque, bueno, dentro de una organización, como que esa creación de una cultura es un poco más controlable, ¿no? Es un poco más como que lo puedes controlar mejor que, por ejemplo, yo pensaba en términos macro, ¿no? O sea, una cultura innovadora del peruano, o sea, del Perú. Entonces ahí estamos hablando, primero que estamos hablando de metas a mediano y largo plazo, ¿no? No podemos hablar de un corto plazo. Y hay que trabajar con un perfil, ¿no? Con un perfil, qué es lo que queremos, cuál sería nuestro objetivo ideal, cómo queremos que sea el peruano no sé, del tricentenario, ¿no? Por decir, porque el bicentenario está acá nomás a unos mesecitos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para, luego, qué es lo que necesitamos para convertirnos en ese ideal, ¿no? En ese ciudadano ideal, en esa persona, en ese peruano? Y empezar a trabajar desde los niveles educativos, ¿no? A cambiar de repente la currícula, ¿no? Que a veces tiene una forma que nos hace que estructuremos nuestro pensamiento de manera muy cuadriculada, ¿no? Y no favorece a la creatividad, no favorece a la innovación, justamente desde el colegio es, ¿no? Entonces, a nivel macro, hay muchas, digamos, es mucho más difícil controlar, habría que hacer todo un trabajo de planificación estratégica con metas, con una visión, una misión, ¿no? Y todo muy estructurado, ¿no? En una organización es más fácil porque puedes controlar, hay una cultura interna que se puede orientar hacia la innovación, ¿no? O sea, es un poco más, digamos, menos complicado que hacerlo a nivel macro, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en una cultura de donación de órganos, por ejemplo, cómo hacer que los peruanos sean, digamos, tengan más disposición a donar sus órganos. En este momento tenemos la tasa más baja de la región, ¿no? Por ejemplo. Esa es mi tesis de maestría, por eso es que lo tengo tan presente. Inclusive hicimos un design thinking para eso, ¿no? Para incentivar la donación de órganos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, son retos, ¿no? O sea, hay problemas desde más simples hasta más complicados de resolver, ¿no? Entonces, todo depende del problema, todo depende del reto, pero el design thinking se presta, ¿no? O sea, se presta para cualquier proceso, pienso yo. Sí, y bueno, con este mensaje de Mónica de un deseo de que nosotros seamos una mejor sociedad en el bicentenario y en el tricentenario, queremos agradecerte, Mónica, por haber estado hoy día con nosotros compartiendo estas experiencias tan interesantes respecto de cómo a una persona creativa que ya está en una profesión creativa, el design thinking le puede aportar herramientas que le ayuden a mejorar el desempeño en su trabajo. Imagínense a las personas que habitualmente no estamos en un ambiente tan creativo, lo mucho que nos puede aportar de valor comprender esta herramienta para sumarlo al conjunto
digamos, de acciones que podemos tomar para mejorar nuestros procesos o en mejorar la manera como creamos valor para nuestros clientes y usuarios. A todas las, Mónica, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por estar. Y a todos les deseamos también que hayan disfrutado la charla de hoy. La próxima semana vamos a estar el día lunes con una invitada también muy especial, que también es Mónica Yontop. Otra Mónica. Así es, ella ha sido gerente, hablando de cultura, ella ha sido gerente de talento y cultura del BBVA. Así que nos va a contar también su experiencia aplicando herramientas de innovación y metodología en temas de desarrollo de personas y cómo generar cultura. Así que ahí vamos a explorar un poco más ese tema. Y adicionalmente vamos a ver una herramienta metodológica que también usamos nosotros que se llama Lean Startup y que con Mónica la vamos a conversar con un poco más de detalle. Así que bueno, Mónica, muchísimas gracias y te dejamos unos segundos para que te despidas de todos. Nada, agradecerles a todos la invitación, a Juan Miguel, a Helio, a Paola, y estoy a la disposición para cualquier momento volver a participar en estos conversatorios que me parece genial, y además a mí me encanta hablar y me encanta compartir, como buena profesora me encanta hablar, así que, nada, ojalá que les haya servido, ¿no?, mi testimonio para que se animen a participar de este diploma, ¿no? Que de todas maneras los va a ayudar a abrir un poco la mente y poder orientar su pensamiento hacia solución de problemas y de una manera más sistematizada, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y como siempre agradeciendo a Helio, a Paola también por el apoyo siempre para que todo esto salga de manera bien y todo funcione. Y a los que nos están escuchando les agradecemos muchísimo por su atención y ya será hasta el día lunes que tendremos las charlas sobre Lean Startup y cómo esta herramienta nos puede ayudar a implementar proyectos de innovación. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Chao. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Nos vemos. Gracias, Helio. Chao, nos vemos. Muchas gracias a todos. Sí, nos vemos. Muchas gracias a todos por su participación y hasta el próximo lunes con Lean Startup. Buenas noches.